festividad de la Epifanía del Señor, ¿no? O como comúnmente lo conocemos, la fiesta de los Reyes, ¿no? Tan importante, o por así decirlo, como fiesta para este país, para nosotros, pero recordando más que los reyes la importancia de estos personajes en este camino que se hace o que estamos haciendo en esta celebración de la Navidad, que estamos pronto por terminar también. Vamos a ver en la figura de los reyes algunos puntos importantes que nos ayudarán también en este camino de encuentro con el que ha nacido, con el Jesús, el que se ha manifestado hoy en esta Epifanía, en esta manifestación gloriosa de Dios que se hace hombre. Lo primero es que nos relata el Evangelio de Mateo que hemos escuchado, es que los Reyes Magos se ponen en camino y van siguiendo una estrella que ha aparecido. Dice el texto, luego que nace Jesús, se le aparece a los magos de Oriente una estrella que los guía. Llegan a Jerusalén y al entrar a Jerusalén preguntan, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Qué sucede en este momento? Dice que Herodes, al escuchar esto, se sobresalta y con ello toda la ciudad. El sobresaltarse, el que a veces también, de alguna manera, empieza a sentir miedo Herodes. ¿Por qué? Porque ha nacido un rey. ¿Y cuál es el miedo que tiene Herodes al haber nacido este rey? Que le van a quitar el puesto, ¿sí? Primer punto importante aquí. Cuando ustedes y yo construimos nuestro reino, cuando ustedes y yo también nos hacemos reyes, cuando ustedes y yo también sentimos que aquí nadie manda sino yo porque esto es mío y aquí se hace lo que yo digo. Y no solo en un ámbito, por así decirlo, en medio de la sociedad, de los compañeros, de mi casa y todo eso, sino hasta a nivel espiritual. Siento que yo puedo gobernar y dirigir también mi vida espiritual. Y me convierto entonces en el rey de mi vida. Pero cuando escucho este anuncio glorioso del nacimiento del rey, me da miedo. ¿Por qué? Porque también siento que me van a quitar el puesto. También siento que me van a quitar el lugar. También siento yo que están invadiendo mi espacio. También siento que ya no podré entonces gobernar por sí solo mi vida, lo que hago, mis actos. El camino del seguimiento de Cristo implica que yo tengo que dejar que Él me guíe. Pero si yo soy el rey, no quiero que nadie tome decisiones por mí. No quiero que nadie me diga lo que tengo que hacer. Herodes tiene miedo al nacimiento del rey, de los judíos. ¿Por qué? Porque resulta que él también es rey. Y dice, mira, me van a quitar el lugar. Aquí el único que manda soy yo. Esta es mi tierra. Esto es mío. Y nos queremos nosotros también adueñar no solo de la vida, sino de lo que gira en torno a mi vida. ¿Sí? Ese es uno de los peligros que corremos al no ver al que ha nacido, al verdadero rey, al Señor de señores. ¿Qué sucede entonces con ello? Herodes y su gente no sabían nada de esto. Llama a los escribas, llama a los que conocen de esto y preguntan, ¿dónde es que tiene que nacer el rey? El profeta ha anunciado dónde ha de nacer. El profeta ha dicho dónde tiene que nacer. Por eso envía a los reyes entonces a que averigüen qué ha pasado con este niño y le pide, vuelvan para yo también ir a adorarlo. Ustedes y yo sabemos que eso era mentira, que no era para ir a adorarlo. Que ustedes y yo a veces también queremos saber dónde es que está el rey ese que ha nacido, porque también quizás queremos hacer lo que celebramos luego el 28 de diciembre con los santos inocentes. También queremos cargarnos al Hijo de Dios. Y peor aún lo hacemos con nuestros actos, con nuestra manera de ver, de pensar y de hacer las cosas. Hemos apartado totalmente a este rey que ha nacido para ubicarnos y colocarnos en ese trono cada uno de nosotros. Y esto no es una realidad que nos atañe solo a nosotros. A lo largo de la historia todos hemos querido ponernos en ese mismo trono, querer gobernar. Y si no, vamos a ver un poquito en la historia, en las mismas Sagradas Escrituras. El libro del Génesis, ¿qué pasa con Adán y Eva? Quieren ponerse en el puesto de Dios. Quieren ubicarse allí también. Y ya ven todo lo que acontece, ¿sí? Si nos vamos un poquito más adelante, también hay quien se le sube el reinado a la cabeza. Saúl, el primer rey de Israel, también pensó que podía hacer las cosas por sí mismo y no quiso atender a la palabra del mismo Dios que le había puesto en ese lugar. Y también se desmorona todo aquel reinado.
David hace lo mismo por su parte. Vamos al Nuevo Testamento. Los apóstoles seguían con Jesús. Y hay quienes llegan por allí a pedirle: Señor, cuando estés en tu reino, yo quiero estar sentado a tu derecha y a tu izquierda. También quiero un lugar allí. También quiero ocupar el lugar que quizás no me corresponde ahora, que tengo que preparar mi vida también para acercarme a ello. Todos queremos ocupar ese lugar, así que no nos hacemos ajenos a la experiencia de Herodes frente al anuncio del nacimiento del rey. Me da miedo que me vayan a quitar mi reino. Me da miedo entonces eso. Continúa todo este relato, dice que los reyes se van y que al salir de Jerusalén la estrella aparece nuevamente. Aquí tenemos que tener en cuenta esa capacidad de observación que tienen los magos. Se dedicaban a eso, se dedicaban a ver los astros y las estrellas, a reconocer la ubicación de cada una de ellas, a ver el nacimiento, pero también la muerte de muchas de ellas. Tú y yo, una noche vemos las estrellas y al día siguiente intentamos buscar la que hemos visto anteriormente y no sabemos cuál es. ¿Por qué? Porque no conocemos de ese mundo, no sabemos nada de ello. Los reyes sí que lo sabían, estos magos. Y conocieron y vieron y se dieron cuenta que había surgido una gran estrella que les guiaba. Cuando empezamos o tomamos el camino correcto hacia Cristo, la estrella aparece nuevamente para guiarnos y llevarnos hasta el lugar del nacimiento. Pero ¿qué sucede? Que el bullicio de la vida, del mundo, de nuestras propias necesidades, de nuestros pecados, de nuestras pasiones, no permiten que podamos ver esa estrella que ha surgido, esa estrella que ilumina, a esa estrella que no conoce el ocaso. Lamentablemente, o no la vemos o no la reconocemos. ¿Cómo podemos entonces nosotros conocer esa estrella? Hacer lo que hacían los magos, hacer nuestra propia observación, hacer nuestras propias anotaciones, poder nosotros también detenernos por un momento y mirar hacia el firmamento, hacia arriba, que nuestra mirada no se quede solo en las cosas terrenales, que también nosotros, teniendo los pies puestos bien sobre la tierra, miremos al cielo. No somos ciudadanos de este mundo, tan solo somos peregrinos, porque tú y yo pertenecemos a la Jerusalén del cielo. Es allí donde tenemos que poner nuestra mirada. Y para poder ver la estrella, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que mirar hacia arriba. Pero estamos totalmente nosotros acostumbrados a tener nuestra mirada hacia abajo. ¿Por qué hacia abajo? Porque estoy pendiente de lo que hay a mi alrededor. ¿Por qué hacia abajo? Porque también a veces me da miedo tropezarme con algo. ¿Por qué estoy hacia abajo? Porque hay otras cosas que entorpecen mi vista y no me permiten ni mirar a mi futuro hacia el frente, ni mirar hacia arriba, que es el lugar al que pertenezco y al que se me ha llamado a mí también un día a participar. Como los reyes tenemos que mirar la estrella para poder llegar a ese lugar santo, al lugar donde ha nacido el Salvador. Y encontrarán allí al niño, dice también el profeta, envuelto en pañales, a su madre allí con él. Encontrarán entonces ese lugar donde ha acontecido el gran misterio de la salvación, la encarnación propia del Hijo de Dios que hoy celebramos, que se manifiesta en carne humana, en la tuya y en la mía. Y dice San Pablo, se parece a todos a nosotros menos en el pecado, porque ha compartido nuestra realidad, la realidad tuya y la mía, y ha querido pertenecer a esa realidad para poder elevarla, para poder santificarla, para poder darnos esa dignidad. Ayer el Evangelio nos recordaba cómo nosotros también somos llamados a participar de esa dignidad en el Hijo, la adopción filial. Por ese niño que ha nacido es que ustedes y yo tenemos esa gracia de también poder ser hijos de Dios. Ese gran acontecimiento que manifiestan los Reyes Magos al caminar, al ir en la búsqueda. Y en este tiempo precioso también que nuestra iglesia nos invita a peregrinar en este año jubilar. Tenemos que hacer como los Reyes también. Ver esa estrella y empezar nuestro peregrinar, empezar nuestro camino, pero un camino cargado de esperanza, como nos decía el Papa Francisco, un camino también en el cual yo pueda vivir la esperanza de ¿qué? De que un día también iré a ese lugar, allá al cielo, pero con la mirada puesta donde tiene que ser, para que al final de ese camino, de ese peregrinar, podamos nosotros encontrar con esa gran señal,
Encontrarán allí al niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre. Que lo podamos nosotros encontrar también. Por último, una señal preciosa de los reyes. Dice que al entrar a la casa encontraron al niño y a su madre. ¿Y qué fue lo primero que hicieron? Se ponen de rodillas. Ven ustedes que traían ofrendas y regalos, y son importantes, sí, pero no fue lo primero que le dieron al niño. No. ¿Qué fue lo primero que hicieron? Y dice el Evangelio de Mateo, que cayendo rodilla en tierra, se postraron y le adoraron. Y es lo primero que ustedes y yo tenemos que hacer también. Tenemos que adorar al niño que ha nacido. Tenemos que hacerlo. Y frente a ese gran misterio con el que nos hemos encontrado, el misterio de nuestra salvación, que empieza con la encarnación y que no tiene culmen sino en el momento de la resurrección, a la cual se nos invita a nosotros a participar, tenemos que arrodillarnos ante Él, poner nuestra rodilla, bajar también nuestra cabeza, nuestras ínfulas a veces de muchas cosas, para poder postrarnos ante ese niño que ha nacido. Los magos se han postrado como símbolo de esos pueblos que también son llamados a la salvación. Por eso la segunda lectura, San Pablo a los Efesios les recuerda cómo los gentiles también son llamados a participar de esa salvación. También son parte del cuerpo místico de Cristo. Los gentiles también son parte entonces de ese misterio de salvación a la cual toda la creación ha sido llamada. No solo nosotros, todos, para que todos participemos así de ese misterio hermoso y precioso que es la salvación que Cristo nos trae. Por último, la entrega. Luego de arrodillarse y de postrar, le ofrecen lo que traían en sus cofres. ¿Qué simboliza esto? En un cofre que guardamos el tesoro, lo más preciado, ¿sí? Tenemos entonces nosotros también que abrir nuestros cofres y sacar de nosotros lo más preciado que tenemos para ofrecerle a ese rey, ¿sí? Esos tres símbolos, el oro, el incienso y la mirra, son símbolos de esa presencia viva de Dios en medio de nosotros. El oro para el rey, el incienso para aquel a quien se debe ofrecer oración, alabanza y sacrificio, y la mirra como símbolo de lo que acontecería después para que ese misterio de salvación tenga sentido, pasión, muerte y resurrección. Pero también hay otros símbolos para nosotros en ello. El oro, lo más preciado, tú y yo de nuestra vida, también le tenemos que ofrecer a Dios lo más grande que tenemos, lo más preciado que tenemos para nosotros, lo que más valor tiene en nuestra vida, ofrecérselo a Dios. El incienso, elevando a Él también nuestras oraciones. Tenemos que estar en ese constante diálogo con Él. Necesitamos estar en ese constante diálogo con Él, ¿sí? No hay otra forma entonces de reconocer la estrella si no somos capaces de reconocer primero a ese niño, es decir, de conocer al que ha nacido. Y lo podemos hacer si estamos en un constante diálogo con Él, ¿sí? Y por último, la mirra como ese símbolo de la entrega total de nuestra vida. Debemos darla totalmente, entregarla. Que debemos morir a muchas cosas para poder encontrarnos con el niño, para poder reconocerle, para poder salvarnos. Tenemos que morir entonces aquello que nos aparta de Dios, aquello que entorpece nuestro peregrinar, nuestro camino, aquello que nubla nuestra vista y que no nos permite ver la estrella que nos guiará hacia donde está el Salvador. Entonces sí que tenemos cosas por entregar hoy, sí que tenemos cosas por dar. Este día es muy, representativo, particular y preciado para los niños, sobre todo aquí en España con los regalos que se les conceden, los magos que ofrecen, los magos también que traen. A nosotros, ¿qué nos traerá este día los magos? ¿Sí? ¿Qué le hemos pedido nosotros también? Y vea que más allá de la inocencia de los niños, es que ustedes y yo también podamos reconocer que todo lo que le pidamos a Dios se nos concederá. Pero tenemos que creer en ello, creer verdaderamente en ello. Y yo creo que hubo también representación de esos pueblos gentiles que fueron a encontrarse con el que ha nacido, así como fueron los pastores, así como se acercaron muchos allí a ofrecerle lo que tenían, ellos también.
y es el símbolo propio de los que hemos sido llamados los que hemos nacido en esta fe cristiana católica, los que se han unido a nuestra fe después y los que se unirán más adelante. Todos hemos sido llamados a ponernos como los reyes de rodillas y adorar al niño que ha nacido en el portal de Belén. Que este día podamos aprender eso y que durante todo el año reconozcamos que lo primero que debemos hacer es ponernos de rodillas ante Dios y no ante ninguna otra cosa, sino ante Él. Olvidarnos y dejar de lado nuestro reinado, el que hemos construido, y reconocer que es Él, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Que así sea.